Muy buenos días, bienvenidos a la primera clase de gramática del curso de taquigrafía parlamentaria 2021. En la unidad número 1 vamos a tratar el tema procedimientos de formación de palabras. Los temas serían la palabra, lexemas y morfemas en la gramática tradicional, morfemas derivativos y flexivos. Lexemas. Un poco para adentrarnos a lo que significa lexema, que es una palabra que muchas veces escuchamos, pero no sabemos su significado. Los lexemas aportan el significado conceptual y léxico. Es la raíz de las 4 categorías gramaticales siguientes: de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos y de los adverbios. Todo lo que ustedes ven en rojo configuraría el lexema o la raíz de las palabras presentadas. Por ejemplo, en corazones, corazo sería el lexema o la raíz. En la palabra maldad tendríamos en rojo mal, que sería el lexema o la raíz. En la palabra amamos, am sería la raíz. En la palabra deportista tendríamos deport, en deportivo lo mismo y en deporte lo mismo. Fíjense que la raíz en estas palabras no varía, como tampoco varía en las palabras del renglón siguiente. Panera, panadero, panificados tienen la misma raíz. Lo mismo ocurre con diferente, diferir, diferencia, diferenciar. Difer sería el lexema o la raíz de ese renglón de palabras. En este otro ejemplo tenemos que cocin es el lexema que se mantiene en la palabra cocina. Fíjense que hay variedad. Tenemos cocinar, cocinero. Nuestro lexema sería cocin. Se mantiene invariable. Cocin para cocina, cocin para cocinar y cocinero, cocin con el mismo lexema. Ejemplos para reforzar un poquito la idea, para que quede claro, no nos confundamos cuando después aparezca la palabra morfema. Tenemos ejemplos en esta palabra, en este sustantivo gato. Gat sería el lexema, más la O que indicaría que ese lexema va a ser masculino, va a ser de género masculino. Fíjense cómo dice acá, morfema con significado de género masculino. En el caso de niñas, nuestra raíz, nuestro lexema nin, unido a la as, que va a indicar que es femenino porque tiene la A y plural tiene un morfema S. El morfema es la parte de la palabra que varía. Ustedes fíjense, acá tenemos masculino, acá tenemos femenino plural. En el caso del lexema no cambia. Acá aparece un nuevo concepto que es el de morfema. Nos indica que es la parte de la palabra que varía, es la parte que se añade al lexema, o sea, se añade a la raíz para completar su significado y para formar palabras nuevas, agregando un conjunto de letras que en diferentes casos significan lo mismo. Fíjense, en el caso de cocina, acá formamos otra palabra nueva, cocinera, donde tenemos el lexema, cocin, y el morfema era. Pueden ser los accidentes del verbo, haciendo referencia al morfema. Pueden ser los accidentes del vocablo, género, número. Ejemplo, en el caso de moderna, fíjense que la A que está en verde nos indica femenino singular. Acá modernos, moder, que sería el lexema, os, que nos indica plural. Modernísimo, también tenemos el lexema modern. Fíjense que se mantiene en los 3 ejemplos y varía
en nuestro morfema. Los morfemas pueden clasificarse en dependientes e independientes. En el caso de los dependientes, se unen y añaden a los lexemas, como decíamos recién. A su vez, estos pueden ser derivativos y flexivos. Hablando siempre de los morfemas, acuérdense, derivativos y flexivos. Y los independientes funcionan solos, como las preposiciones, como las conjunciones, los determinantes y los pronombres. Y acá hay unos ejemplos como que, en, porque. Fíjense que puede ser a, ante, ca, de, con, si hablamos de las preposiciones. Morfema es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. Morfema derivativo. Si se acuerdan, en la diapositiva anterior veíamos que podían ser derivativos y flexivos. Acá vamos a analizar el morfema derivativo. Es el morfema que añadido a una palabra sirve para formar palabras derivadas. Hay que recordar que en este caso de los morfemas derivativos juegan un rol preponderante los prefijos, los infijos y los sufijos. Por ejemplo, acá tenemos contradecir, la palabra, el lexema sería decir, el prefijo sería contra y formo una palabra, en este caso contradecir, agregando el prefijo contra. En flacucha tenemos un morfema despectivo que sería ucha, que le agregamos al lexema flac. Nuevamente teníamos morfemas derivativos y morfemas léxicos. En este caso, el morfema léxico es el que nos da la información gramatical de una palabra. ¿Qué significa información gramatical? Nos indica de qué género es esa palabra, qué número, qué persona, en caso de ser verbo, tiempo, aspecto y modo verbal se encuentra esa palabra. En la palabra linda, otra vez reitero, nos indican, porque está la A, que es el morfema, que es morfema gramatical que indica género femenino. Morfemas derivativos y flexivos. Acá fíjense que está bien, digamos, dividido. Ya en este caso hablamos de ejemplos de morfemas derivativos cuando le agregamos un prefijo delante del lexema. No cambia la categoría gramatical y añaden significado al lexema, como por ejemplo intranquilo, sería el prefijo, tranquilo en este caso sería la parte a la cual se le añade el prefijo y en este caso, bueno, acá aclaramos que pre significa antes. En otra palabra, como hipermercado, tenemos el lexema mercado y el prefijo hiper, que significa sobre o exceso. Otra palabra, geoestacionario, nos aclara que la palabra geo, en este caso que es el prefijo, significa tierra y estacionario sería nuestro lexema. Otro ejemplo, submarino, tenemos marino que sería el lexema y sub que sería el morfema, un prefijo que significa por debajo. Hablábamos de prefijo, morfemas por prefijación. Acá tenemos cuando usamos infijos o interfijos. Hoy hablábamos que los prefijos se ubicaban delante del lexema. En este caso, los infijos se colocan entre el lexema y el sufijo. No aportan significado al lexema. Fíjense, acá tenemos un ejemplo ar, otro ejemplo il, otro ejemplo la C, acá tenemos ar. Si queremos formar una palabra a partir de la palabra humo,
le agregamos el infijo ar y nos queda, fíjense, humareda. Si hablamos de escoba, tenemos escob, que sería el lexema, il, que sería el interfijo, y nos formaría la palabra escobilla. En el caso de cafecito, tenemos el infijo, que es la C. Acá también en andariego tenemos el infijo ar, en espaldarazo tenemos el infijo ar también. Eso respecto a infijo o interfijo que se ubican en el centro de la palabra. En el caso de los sufijos, se ubican detrás del lexema, suelen cambiar la categoría gramatical y aportan significado al lexema. Fíjense, en este caso, la raíz sería cas y le ponemos el morfema ita y nos queda casita. Acá en el caso de belleza, bel sería el lexema, le agregamos esa para formar la palabra belleza. Hablando de otro término que por ahí solemos escuchar, para ir aclarando, así como aclaramos lexemas y morfemas, está la palabra grafemas, que es la representación escrita, o sea, la letra de un sonido. También son las llamadas grafías o letras. Fíjense que hay diferencia entre el alfabeto latino y el alfabeto griego, exceptuando las primeras que son similares. El resto tiene otro formato. Otro término es fonema, es la imagen mental, es la abstracción de los sonidos del habla. Un fonema puede corresponder con uno o varios grafemas. Fíjense de qué estamos hablando. Acá el fonema A se corresponde solamente con el grafema A. Para la palabra casa, para la palabra mamá, para la palabra ballena. El fonema A corresponde al grafema A. En el caso del fonema B, se corresponde con los grafemas B y B. Base, vaca, bien y vino. Fíjense que es un fonema para los grafemas, para dos grafemas. En el caso del fonema K, corresponden con los grafemas de la C, de la Q, de la K. Y vamos escribiendo palabras donde si escuchamos su sonido, parecerían que van con un solo fonema, con un solo grafema. Y sin embargo tenemos casa, queso y kilo. Aquí, para ir hablando de los aspectos distintos del idioma, aparecen otros términos nuevos que corresponden a 4 ramas o partes claramente diferenciadas que atienden a aspectos distintos del idioma. El primero de ellos es fonética. Se ocupa del ordenamiento de los sonidos que componen las palabras. Cada vez que hablamos emitimos un sonido que corresponde su estudio a la fonética, digamos. Así como los cambios de realización dependiendo de su posición específica o de su contexto gramatical. En el caso de la morfología, se ocupa del modo de construcción de las palabras, la manera en que juntamos las raíces o los fragmentos principales dando significación al léxico, con otros fragmentos que modulan, cambian o determinan el significado final de dicha palabra. Otros 2 términos son la sintaxis. Generalmente cuando nosotros hablamos de sintaxis nos aparece en la mente la relación con las oraciones. Y fíjense que acá nos dice que la sintaxis se ocupa de la organización interna de la oración. O sea que cuando relacionamos con la oración la palabra sintaxis no estamos tan equivocados. ¿Cómo organizamos internamente la oración? Y de acuerdo a una lógica secuencial establecida en las reglas y en las leyes gramaticales y en la lógica del idioma. Por último, el último punto sería la semántica. En este caso, cada palabra tiene un aspecto semántico, sería una clasificación. En clases posteriores, cuando demos, por ejemplo, sustantivo, vamos a ver que hay una clasificación de sustantivo diferente. Cada sustantivo tiene un nombre diferente. Eso lo vamos a ir viendo en clases seguidas. Se ocupa del significado de las palabras y de su rol dentro del conjunto de dinámicas y patrones que constituyen
una lengua. Entonces, tenemos los últimos 4 conceptos que son la fonética, la morfología, la sintaxis y la semántica. Estos son conceptos básicos que ayudan a los inicios de nuestras clases. Por ahí se van a encontrar con estos conceptos, entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta.